Y ya sabemos que hay por ahí algunos que le han hecho creer que chapurrear ciertas palabras de hebreo moderno traducido con letras del alfabeto en latín, le han hecho creer que eso es hablar K2 y una serie de herejías muy peligrosas, como es creer que la Torá de Moisés no está abolida. Cosa que vamos a ver, si Dios quiere, en profundidad en los próximos minutos. Lo que vamos a decir aquí no lo van a decir en muchos sitios, porque ya sabéis que hay una plaga de doctrinas de demonios, como puede ser los que creen que la Torá de Moisés no está abolida. Hay gente que cree fervientemente que la Torá de Moisés no está abolida. Sí, ya sé que parece ciencia ficción, pero es así. Y hay un montón de sectas y de denominaciones religiosas que se dedican a que la gente estudie Torá en vez de estudiar las palabras del Señor Jesús, que es la ley que está vigente. Esa es la ley que está vigente, porque la Torá de Moisés está completamente abolida. Porque hay gente que se piensa que no está abolida. Y yo me pregunto, ¿esa gente se habrán circuncidado? ¿Se habrán circuncidado? Porque dice la ley que si ofendes en un solo punto de la ley, ya sabes que te haces culpable y reo de muerte. Porque ya sabemos que en la Torá de Moisés, cuando estaba vigente, si te pillaban violándola, si te pillaban violando los preceptos de la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, la persona moría irremisiblemente. Así que todos esos que creen que la Torá de Moisés no ha sido abolida, yo les pregunto, ¿se han circuncidado? ¿Se han circuncidado? ¿Has circuncidado a tu hijo al 8º día de nacer? ¿Haces sacrificios de animales también? Entonces, si la Torá de Moisés no está abolida, no estuviera abolida, habría que cumplir que el que violare la ley de Moisés, la Torá, habría que apedrearlo sin misericordia, simplemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si la persona era acusada, y si no, que se lo pregunten al Señor Jesús. Si la persona era acusada de violar la Torá, la ley de Moisés, la persona tenía que morir. Entonces yo me pregunto, a todos esos que le han hecho creer que la Torá de Moisés no está abolida, ¿cuántos han pillado ya violando la ley de Moisés? ¿En cuántos lapidamientos han participado ya? Porque viendo la cantidad de pecados que hace la gente, los que se hacen llamar cristianos o los que se hacen llamar judaizantes, la verdad es que han tenido que participar en varios apedreamientos, ¿verdad? Si la Torá de Moisés no está abolida, ya tienen que haber participado bastante en algún apedreamiento, han tenido que matar a alguna persona, ¿no? Porque han violado la Torá de Moisés. Entonces, hoy vamos a ver cómo la Torá de Moisés, cada vez que digo esto, los judaizantes tiemblan. La Torá de Moisés está completamente abolida, pero toda, de la A a la Z. De la A a la Z está completamente abolida, como lo vamos a ver, por supuesto, con la Biblia. Porque aquí uno puede decir lo que quiera, pero lo que importa es lo que dice la Biblia. Los judaizantes pueden decir que la Torá de Moisés no está abolida. Ellos pueden decirlo con la boca. Yo puedo decir que la Torá de Moisés está abolida. Lo puedo decir con la boca. Pero lo que importa no es ni lo que digan los judaizantes, ni lo que diga yo. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que importa, y eso es lo que vamos a ver. Así que ya sabemos que hay muchas sectas judaizantes. Doctor Roe Palacio, bueno, ese tiene engañado a una legión de personas. Le han hecho creer que el nombre del Señor es Yahshua con A. Eso es, yo lo tengo comprobado.
Yo lo tengo comprobado. Cada vez que veo a una persona que hace gala del falso nombre de Yahshua, carece completamente de discernimiento. Carece completamente de discernimiento. Pero él piensa en su fantasía que tiene discernimiento. Pero carece completamente de él. No es lo mismo que los que he conocido con el nombre de Jesús. Porque con el nombre de Jesús también hay un montón de gente que también están engañados. Pero sí conozco gente con el nombre de Jesús que sí tienen la doctrina verdadera. Porque ya sabemos que el cristiano verdadero es el que está completamente alejado de las denominaciones religiosas, porque todos los templos de piedra, ya sean pentecostales, ya sean de lo que sea, judaizantes, están todos bajo anatema. Todos los templos de piedra, si no, pues mira, que se han puesto la marca de la bestia, pues todos, ¿no? Los que hay ahí. ¿Por qué? Porque jamás cumplieron la voluntad, no conocieron al Señor. Doctrinas como los de Carluna, los de Maldonado, la prosperidad, Yesenia Zen, espíritu de Jezabel, rasteros pentibulacionales, saharaui, católicos, lo que sea. Nunca han conocido al Señor, nunca lo han conocido. Aunque tú los veas que predican y tal, no conocen al Señor, no cumplen su voluntad. Pero hoy nos vamos a centrar en los que dicen que la Torá de Moisés no está abolida. Entonces vamos a ver un pasaje que los judaizantes les gusta mucho citar, que está en Mateo 5. Vamos a ver lo que pone en Mateo 5. Cuando tú le dices que la Torá de Moisés no está abolida, pues entonces ellos cogen y te sacan, este versículo sí lo saben, otros no tienen ni idea de lo que pone en la Biblia, pero este versículo sí. Vamos a ver lo que pone en ese versículo, Mateo 5. Cuando le dices que la Torá de Moisés no está abolida, ¿qué es lo primero que hacen? Te sacan Mateo 5 a partir del versículo 21, que dice, a partir del versículo 17, que dice: no penséis que vine para abolir la ley o los profetas. No vine a abolirla, sino a perfeccionarla. Porque en verdad os digo que antes desaparecerán el cielo y la tierra que una jota o una tilde desaparezca de la ley y quede sin cumplir. Y luego dice: quien quebrantare el más pequeño de estos mandamientos y enseñare así a los hombres, será tenido por el más pequeño en el reino de los cielos, mas quien los cumpliere y enseñare será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego ya empiezan a hablar de los mandamientos. Ya lo vemos. Como dice después: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Quien matare será reo de juicio. Pero yo os digo que todo aquel que se encoleriza contra su hermano será reo de condena. Y así sigue hablando de los mandamientos, los cuales el que no enseñe estos mandamientos será pequeño en el reino de los cielos. No se está refiriendo a la ley de Moisés, se está refiriendo a los mandamientos que él se dedica a decir desde Mateo 5 hasta el capítulo 7. Luego está el adulterio, que dice: oísteis que se dijo: no cometerás adulterio. Mas yo os digo que todo aquel que mira a una mujer para desearla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, estos son los mandamientos que el Señor está diciendo y son los que están vigentes. Son los que están vigentes, no la Torá de Moisés. Porque cuando dice: no penséis que vine para abolir la ley o los profetas, no vine a abolirla, sino a perfeccionarla. Porque en verdad os digo que antes desaparecerá el cielo y la tierra que una jota o una tilde desaparezca de la ley, hasta que todo esté cumplido. ¿Qué es lo que significa esto? Hasta que todo esté cumplido. ¿Qué significa eso? Hasta que todo esté cumplido. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Las profecías que hay en el Antiguo Testamento, en la ley y en los profetas, también en los salmos, sobre las cosas que tenían que cumplirse en la venida de ¿quién? De él, en la venida del Mesías. Eso es lo que se tenía que cumplir.
Entonces vamos a ver cuáles son las cosas que se cumplieron y que la nación terrenal de Israel, en aquel tiempo la mayoría no cumplió, no aceptó y siguen sin aceptarlo y sin declarar al Señor como su Señor, al Señor Jesús. Hasta el día de hoy, solamente una pequeña parte de todos los judíos del mundo entero, una pequeña parte, solamente una pequeña parte aceptó al Señor Jesús. Entonces vamos a ver cuáles son las profecías que se está refiriendo el Señor Jesús cuando dice que es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra que una jota o una tilde desaparezca de la ley hasta que todo esté cumplido. Entonces vamos a ver qué es lo que se tenía que cumplir. Se tenía que cumplir varias cosas, ¿no? Que eran las profecías mesiánicas, como por ejemplo la profecía que está en Miqueas 5, versículo 2, la cual dice: oh tú, Belén Efrata, eres la más pequeña entre los miles de Judea. De ti saldrá hacia mí aquel que será el gobernante en Israel, y su avance será desde el principio hasta el día de la eternidad. Eso se cumplió. Vemos también que los profetas declararon, por ejemplo en Isaías, versículo 7, versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que ya sabemos que Emanuel significa Dios con nosotros. Eso también se cumplió. Vemos también cómo se cumple Deuteronomio 18, del 18 al 19, cuando Moisés, cuando estaba vigente la ley, la Torá de Moisés, que la estaba dando Moisés por medio de ángeles que lo mandó el Señor para la nación de Israel, vemos cómo Moisés dice: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande, y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Ya vemos que el Señor Jesús dice que él había venido a cumplir la voluntad ¿de quién? Del Padre que le envió, porque él salió del Padre, Dios es Espíritu, se manifestó en carne y él mismo vino a hacer la redención de la raza humana por medio de todo aquel que se arrepintiera de sus pecados y lo aceptara como único Señor Salvador. Cosa que siempre lo hace un pequeño remanente, solamente un pequeño, la mayoría no quieren. Vemos también cómo se cumple de que el Mesías iba a ser luz para los gentiles. Lo vemos en Isaías 49, del 6 al 7, dice: él poca cosa que es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. ¿Te das cuenta? Restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el Santo suyo: al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes, lo verán reyes y se levantarán príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Vemos cómo la salvación fue abierta para los gentiles, porque antes solamente podían ser salvos los judíos si cumplían la Torá, que no la cumplía ninguno, como ya lo vamos a ver después. Entonces, por medio del sacrificio se abrió la salvación hasta los confines de la tierra. Luego vemos que el Mesías tenía que morir. Eso lo vemos en Salmos capítulo 22, del 14, a partir del versículo 14 vemos que dice: soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores.
Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan. Y en el Salmo 22, en el versículo 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ya sabemos que eso pasó cuando el Señor Jesús estaba crucificado. Ya sabemos que en el Evangelio de Juan no le rompieron ningún hueso, para que se cumpliera la escritura de que no será quebrado hueso suyo. Y también vemos cómo se repartieron su ropa los romanos y se la jugaron a suertes. Vemos cómo eso también se cumplió. Vemos cómo también se cumplió que el Mesías montaría en un pollino. Lo vemos en Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso se cumplió cuando el Señor Jesús entró, ¿dónde? A Jerusalén. Vemos cómo el Mesías sería vendido por 30 piezas de plata. Lo vemos en Zacarías capítulo 11, a partir del versículo 11 dice: y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra del Señor. Y les dice: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, que son las 30 piezas que le dieron a Judas Iscariote. Vemos como eso también se cumplió. Vemos como también se cumplió que el Mesías tendría un mensajero que iba a preparar el camino delante de él. Lo vemos en Malaquías 3, a partir del versículo 1, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando de Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Eso también se cumplió, porque el mensajero que iba delante del Señor era Juan el Bautista. Ya lo dice Juan el Bautista, dice: el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en su mano, él limpiará toda la era. Recogerá el trigo y lo llevará al granero, y la paja tirará en inconsumible fuego. Vemos cómo eso también se cumplió. Luego vemos cómo el Mesías haría señales que nos mostrarían que él estaba presente. Lo vemos en Isaías 35. A partir del versículo 4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios, tú fíjate lo que dice, Dios mismo vendrá. Dios mismo, eso es para los que, eso es otro tema también, los que se piensan que el Señor Jesús no era Dios. Dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 35, versículo 5. Dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Te das cuenta cómo todo eso también se cumplió cuando el Señor Jesús, Señor Jesús vino a hacer todos los milagros? Hablaba el mudo, los cojos podían andar, los parapléjicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se cumplió. Y fíjate qué palabra que dice, fíjate la palabra que dice: Dios mismo vendrá, porque nosotros sabemos que el Señor Jesús es Dios manifestado en carne, cosa que, cosas que a muchos, cuando le dices que el Señor Jesús fue Dios manifestado en carne, enseguida empiezan
enseguida empiezan a revolcarse. El diablo no quiere que reconozca al Señor Jesús como tu único Dios, porque Él es el único Dios. Él salió del Padre y volvió al Padre. Entonces el diablo no quiere que muchos reconozcan que el Señor Jesús es, o fue, porque Él ya no tiene carne y sangre, fue Dios manifestado en carne, negando la propia palabra, negándola y quebrantándola, como ya hemos visto. Fijaos lo que dice Isaías 53, cuando dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas el Señor, tú fíjate lo que dice la palabra, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso también se cumplió. Eso también se cumplió. Entonces, todo esto que acabo de leer y más cosas, porque me he dejado más, pero si no, va a faltar tiempo. Todas estas profecías era lo que el Señor Jesús se refiere en Mateo 5, de que antes pasaría el cielo y la tierra, antes que una tilde o una jota de la ley, antes de que todo fuera cumplido. ¿Y cuándo se cumplió? Cuando se cumplieron todas las profecías del Mesías, y cuando el Señor Jesús dijo en la cruz: consumado es. Consumado es. Ahí la Torá de Moisés queda completamente abolida. La Torá de Moisés queda completamente abolida en el momento en el que el Señor Jesús muere. Luego a los 3 días resucitó. Entonces el Señor, la noche que fue entregado, hizo la Santa Cena, que hizo el nuevo pacto, la nueva ley, la cual el Señor entregó su cuerpo y entregó su sangre para el nuevo pacto. Entonces, la Torá de Moisés, está abolida. Y todas las personas que se quieren fundamentar por la Torá de Moisés es porque no se han convertido todavía al Señor. No se han convertido todavía al Señor. Están, según la Biblia, no lo digo yo. Ahora vamos a ver, esas personas, vamos a ver cuál es su estado. No lo que yo diga, sino lo que diga la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver unos cuantos conceptos. Vamos a ver lo que era la Torá de Moisés. En su momento inaugural, la ley de Moisés, o ley mosaica, se refirió a la ley que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí, poco después de haber liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ya sabemos que lo primero que hizo el pueblo de Egipto, cuando fue liberado, ¿qué es lo que hizo? Hacerse el becerro de oro y montarse una orgía. Eso fue lo primero que hizo el pueblo de Israel, mientras que Moisés estaba en la montaña. Sin embargo, con el desarrollo de la historia bíblica, la ley de Moisés llegó a abarcar mucho más que los 10 mandamientos o las leyes contenidas en los libros de Éxodo o Levítico. Hablar de la ley de Moisés es hablar de la Torá. La Torá. Por su escritura en hebreo, Torá significa instrucción, dictamen, decisión, prescripción, norma, precepto, rito, ley. Es por esto que Torá alude a la doctrina fundamental que sostiene toda la
religión que se revela en la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. Era lo que se practicaba en el Antiguo Testamento. Ahí sí estaba vigente. Ahí estaba vigente la Torá de Moisés. Ahí sí. Y es el título más antiguo y específico para referirse a lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Ahí es donde está la Torá de Moisés. La Torá alude a los primeros 5 libros de la Biblia que tradicionalmente se asocian con Moisés y que en círculos cristianos conocemos como el Pentateuco. Posteriormente en la historia, tanto los judíos de la diáspora en sus sinagogas como los cristianos en la iglesia comenzaron a identificar a los libros de la Torá con su nombre griego, que es Pentateuco. Este nuevo término se refiere a los rollos contenidos en 5 estuches, pues cada libro en la antigüedad se disponía en rollos, no tenían libros como ahora, eran todos rollos. En su uso corriente, la Torá o ley mosaica designa la revelación específica dada por Dios a Moisés en el Sinaí, como vemos en Éxodo capítulo 20. El conjunto de mandamientos revelados en Levítico. El Pentateuco, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Y en todo lo que es el Antiguo Testamento en general. Ahí es donde encontramos la Torá. Eso es donde está la Torá. Y la Torá estaba vigente en el tiempo en el que el Señor se la dio al pueblo de Israel, a la nación terrenal de Israel. Ahí estaba vigente. Ahí estaba vigente. Al ser una porción importante de la Escritura, los creyentes tienen que saber que la tienen que leer, pero que tienen que saber que eso ya fue abolido. Está bien para leer el Antiguo Testamento, está bien, toda la lectura de Dios es útil para enseñar, para instruir, está muy bien, pero uno tiene que saber que cuando uno lee la Torá, el Antiguo Testamento, todo eso ya, eso pasó, pero ya no está vigente ahora, eso ya no está vigente. Porque la salvación de los hijos de Dios ya no es por observar la ley, como lo vamos a ver ahora después, no es por observar la ley, sino que es por la fe en el Señor Jesús. Y tener fe en el Señor Jesús significa tener fe y obedecer su palabra, porque la fe es obediencia. La fe no es simplemente decir con la boca, yo creo en el Señor Jesús y me va a salvar porque se sacrificó y ya lo hizo todo por mí. No. Tener fe es lo que le pasó a Abraham. Abraham dicen que es el padre de la fe, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasó a Abraham? Léete Génesis y verás lo que pasó. El Señor le decía, ve aquí, y él cogía y obedecía, porque él es el padre de la fe. Le dijo que cogiera a su hijo y que le ofreciera el sacrificio para probarlo. ¿Y qué hizo Abraham? No le dijo, oye Señor, que es mi único hijo, por favor no me lo mates. No, cogió, le dijo el Señor eso, ¡bum! Eso es tener fe, eso es tener fe. Tener fe en el Señor Jesús es obedecer su palabra, obedecer su palabra, que nadie se piense que sí, el Señor se sacrificó ya. No, hombre, tienes que obedecer su palabra porque hay ley. La gente se piensa también, otro concepto erróneo son los que se piensan que cuando dice la palabra, nosotros somos libres, somos salvos por gracia, hemos sido libertados. ¿Libertados para qué? Libertados del pecado. Hay gente que se piensa que cuando la Biblia dice que somos libres en Cristo, se piensa que son libres para hacer lo que quieran, o para estar pecando, que no pasa nada. Estamos equivocados. En el Evangelio de Juan, ahí lo dice. El que comete pecado es esclavo del pecado. Y el pecado no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí. Así que si el Hijo os libertase, seréis verdaderamente libres. Eso es la libertad, Hay gente que dice, no estamos bajo la Torá. Hay gente que dice, no estamos bajo la Torá, estamos bajo la gracia, somos libres.
Eres libre si el Señor Jesús te ha libertado de verdad. Si te has arrepentido de los pecados, si lo has aceptado como único Señor y Salvador, el Señor, claro que sí, el Señor te hace libre. ¿Libre de qué? De la libertad, de la esclavitud del pecado. Que nadie se piense, porque eso es otra. Están los que se fundamentan con la ley, con la Torá de Moisés, y luego están los que dicen que se piensan que no hay ley. Hombre, claro que hay ley, claro que hay ley. Está la ley de Cristo. Está la ley de Cristo, que la tenemos en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. El Señor Jesús te enseña a orar, te dice lo que tienes que hacer con tu enemigo, te dice cómo tienes que, cuando des limosna, etcétera, etcétera. Lo que tienes que hacer cuando ayunas, etcétera, etcétera. Eso es lo que está en la ley que está vigente. Esa es la ley que está vigente, lo que el Señor Jesucristo dijo, y los apóstoles también. Porque la piedra angular es el Señor Jesús, la piedra angular es el Señor Jesús, y luego el fundamento de los apóstoles. Que el fundamento de los apóstoles edificaron sobre la piedra angular. O sea, que ellos no dijeron nada diferente a lo que dijo el Señor Jesucristo, evidentemente. Entonces, primeramente, el Señor Jesús hay que obedecer y saber todo lo que dijo. Eso es lo más importante de la Biblia. Lo más importante de la Biblia es los 4 evangelios. Eso es lo más importante de toda la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso es lo más importante de la Biblia. Y luego las cartas de Pablo, el libro de los Hechos, Romanos, Gálatas, las cartas de Pedro, que me encantan las cartas de Pedro también, y el libro de Apocalipsis, por supuesto. El libro de Apocalipsis para mí es lo segundo más importante de la Biblia, porque ese es el tiempo en el que estamos ahora. Pero bueno, el Nuevo Testamento es lo más importante, y sobre todo las palabras del Señor Jesús. Así que eso es unas nociones rápidas de lo que fue la Torá de Moisés. Eso fue unas nociones. Entonces, ahora vamos a ver cuál fue otras nociones de qué es lo que fue más la Torá de Moisés. La Torá de Moisés fue dada específicamente a la nación de Israel. Lo vemos en Éxodo 19, Levítico 26, Romanos 9. Se compone de 3 partes: los 10 mandamientos, las ordenanzas y el sistema de adoración, que incluía el sacerdocio, el tabernáculo, las ofrendas y las fiestas. El propósito de la ley de Moisés era lograr lo siguiente: revelar el carácter sagrado del Dios eterno a la nación de Israel, apartar la nación de Israel para que fuera diferente de todas las demás naciones, revelar la pecaminosidad del hombre. Aunque la ley era buena y santa, como dice Romanos 7, versículo 12, no proporcionaba la salvación para la nación de Israel, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso está en Romanos 3, versículo 20. Proporcionar perdón a través del sacrificio u ofrendas para aquellos que tenían fe en el Señor en la nación de Israel. ¿Te das cuenta? Ellos tenían que hacer sacrificio, porque estaban incapacitados para poder dejar de pecar. Estaban incapacitados para dejar de pecar y tenían que estar sacrificando siempre cosas, animales, porque estaban incapacitados. Claro, no tenían el Espíritu Santo. Entonces nadie podía justificarse por la ley, porque la ley no perfeccionaba. Proporcionar una forma de adoración para la comunidad de fe a través de las fiestas anuales. Ya sabemos que una cosa que le gusta mucho a los judaizantes es celebrar las fiestas judías, cosa que a mí me parece muy bien. El que quiera celebrar las fiestas judías las puede celebrar. Eso es una auténtica tontería. Eso es un caldo de cultivo para engañar a la gente, y por medio de hacerles creer que tienen que celebrar las fiestas, pues entonces así lo arrastran a los demás, ¿no? A engañarlos, haciéndoles creer que tienen que practicar la Torá de Moisés. Eso es pisotear el sacrificio de Cristo. Los que
intentan, o los que ponen la Torá, o los que se ponen a estudiar Torá, esos están pisoteando al Señor Jesús, pisoteando figuradamente me refiero. Proporcionar dirección de Dios para la salud física y espiritual de la nación. Entonces, después de que el Señor Jesucristo viniera, para que las personas vieran que no podían guardar la ley, sino que necesitaban aceptar a Él como Salvador personal, porque Él había cumplido la ley en su vida y pagó el castigo por culpa nuestra en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, el creyente en Cristo tiene la misma justicia de la ley cumplida en Él, cuando obedece al Espíritu Santo que vive dentro de Él. Porque gracias al sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros recibimos lo que la nación de Israel no podía recibir. La nación terrenal, me refiero, porque ahora el Israel verdadero somos judíos que se arrepintieron y aceptaron al Señor Jesús, y gentiles que se arrepintieron y aceptaron al Señor Jesús y volvieron a nacer en nueva criatura. Es el Israel verdadero de Dios. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Espíritu Santo. Si no recibes el Espíritu Santo, estás incapacitado para hacer absolutamente nada. Entonces, viendo también esas nociones, ahora vamos a ver la ley de Cristo, que es la que está vigente, porque hay ley, ya lo he explicado antes. Hay gente que también son unos herejes que se piensan que son libres para estar pecando. Se piensan que son libres para estar pecando, no, ya no estoy bajo la ley, me puedo ir a la discoteca o puedo adulterar, pues me puedo juntar, me puedo casar en adulterio con alguien, puedo beber alcohol, puedo tomar marihuana, puedo pasármelo bien, porque estoy bajo la gracia, soy libre de la Torá de Moisés. De eso nada, porque estamos bajo la ley de Cristo. Entonces vamos a ver, porque nosotros en la Biblia encontramos dos leyes, mejor conocido como dos testamentos. Sus reglas son distintas, por lo tanto es imposible guardar las dos juntamente. Pero eso no las hace que se contradigan, pues el mismo Dios es autor de ambas. Antes bien, fueron escritas para dos épocas distintas. La ley antigua sirvió muy bien para su época en particular. El nuevo pacto sirve muy bien ahora. Ahora vamos a ver esas dos leyes. Vamos a ver la ley de Moisés. En el monte Sinaí, Dios le hizo entrega de una ley al pueblo de Israel y le ordenó a Moisés que la escribiera. Por esa razón, esa ley se llegó a conocer como la ley de Moisés, la Torá. El Nuevo Testamento a veces se refiere a ella como la ley, mientras que el Nuevo Testamento de Cristo instituyó lo que se refiere como el nuevo pacto bajo la gracia. Bajo aquella antigua ley, Dios declaró principios morales. También instituyó un orden civil y religioso que ayudó al pueblo a guardarlos y ponerlos por obra. Aquella ley, con sus ceremonias religiosas, señalaba en forma figurativa siempre hacia Cristo. Si alguno no obedecía la ley de Moisés, esa que mucha gente se piensa que no está abolida, conmigo se enfada un montón de personas, pues un montón de gente se enfada conmigo cuando le digo que la Torá de Moisés está abolida. Pero no saben que si alguno no obedecía a la ley de Moisés, tenía que morir. Lo tenían que apedrear. Entonces, la ley de Moisés fue una ley provisional que fue hecha para terminarse, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Eso está en Hebreos 10. Entonces, terminó su obra, la obra de la ley terminó cuando el Señor Jesucristo se sacrificó, cuando el Señor dijo consumado es.
Ahí se acabó la ley de Moisés. Porque dice Romanos 10, versículo 4, tú fíjate lo que dice, porque el fin de la Torá es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Te das cuenta? Yo solamente estoy leyendo la Biblia, por si hay por aquí alguno que le han engañado, y le han tomado el pelo. He dicho que aquí lo que importa es lo que diga la Biblia. Romanos 10, versículo 4, porque el fin de la Torá es Cristo, para justicia a todo aquel que cree en el Señor, pero creer de verdad, volverse al Señor, leer su palabra, orar, tener una comunión con Él, apartarse del mal, rechazar el mundo, etcétera, etcétera. Vamos a recordar la historia de Sansón. Sansón juzgó a Israel por 20 años. En aquel tiempo hizo muchas maravillas a favor de Israel, pero al fin, vencido por los filisteos a causa de sus propias debilidades morales, trajo muerte sobre sí. En su muerte mató a más filisteos que había matado en toda su vida. Entonces vemos en Sansón una semejanza a la ley de Moisés, la cual también por causa de su debilidad fue terminada. Eso está en Hebreos 7 a partir del versículo 18. En su abrogación hizo más bien que en todo el tiempo de su aplicación, muriendo aquella ley falible. Entonces pudo efectuarse la ley perfecta ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Está claro que Dios lo planeó así desde el principio. Se puede ver en la misma ley de Moisés que dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo mande. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Eso está en Deuteronomio 18, a partir del versículo 18. Entonces, esas palabras de Dios mismo señalaron al día en que vendría un legislador más grande que Moisés, y que entregaría una ley superior, porque la Torá de Moisés es inferior, mucho, pero vamos, no tiene ni punto de comparación con la ley de Cristo. Así que Moisés, el escritor del primer pacto, aún al escribirlo, predijo su anulación. Al venir los profetas, la atención se volvió aún más hacia el futuro. Isaías y Jeremías describieron más en detalle la naturaleza del reino y la ley que habían de venir. Entonces vemos cómo dice en Jeremías 31, a partir del versículo 31, dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Más claro no puede ser, ¿verdad? Lo está diciendo el Señor, que iba a abrogar la ley de Moisés. El mismo Señor lo está diciendo. Entonces los judaizantes, ¿cuál es su problema? Que no leen la Biblia, seguramente. Su problema es que la Biblia la tienen de pisapapeles y lo que más hacen es vídeos de YouTube, y ya está. Y algún judaizante por ahí de Facebook, que hay por ahí algunos, Bellinieri de Israel, no sé qué, servidor de Israel, estudiante de Torá. Todas esas personas son farsantes, así de claro. Todas esas personas son farsantes. Ahora vamos a ver la ley de Cristo, que esa es la que está vigente. La ley de Cristo, no de Moisés, de Cristo. Entonces, esta es la ley que Dios pone en el corazón y escribe en la mente, como vemos en Hebreos 10, del 15 al 16.
En Romanos 8, versículo 2, se refiere a ella como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tú fíjate cómo el apóstol Pablo está diciendo sin esconderlo, lo está diciendo. Por eso era tan odiado por los judíos. Por los judíos era súper odiado, por los judíos del Sanedrín, por los religiosos de la Torá de Moisés, era súper odiado. ¿Por qué? Porque él no predicaba la Torá de Moisés. A mí me hace gracia que el doctor Ruiz Palacio, alguna vez he visto algún vídeo de él, y dice que Pablo, dice que el apóstol Pablo lo único que enseñó fue Torá, dice que lo que él enseñó era Torá, dice. Yo no sé, bueno, yo no sé. Él va muy de sabio, ¿no? Él va como muy de sabio, ya sabéis, el doctor de Palacio. No sé si es que se cumple la palabra en él, en el que dicen que la gente que lee la Torá de Moisés tiene un velo en el corazón y hasta que no se conviertan al Señor el velo no es quitado. Porque vamos, decir que el apóstol Pablo lo único que enseñó fue Torá, eso es una auténtica blasfemia, una auténtica herejía, aparte de completamente ridículo. Porque el apóstol Pablo se la pasó en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas, en el libro de Romanos. Se la pasaba completamente hablando en contra, diciendo que la Torá de Moisés estaba abolida. Ahora lo vamos a leer. Ahora vamos a leer a ver si es verdad o si es mentira. Porque es que yo creo que es que la gente no lee la Biblia. No lee la Biblia y eso es lo que pasa. Y por eso no saben estas cosas. Porque, vamos, otra explicación no puede haber. Entonces la ley de Cristo se compone de todas las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles, que están escritas en el Nuevo Testamento. Por medio de ellas salimos del cautiverio de la ley de Moisés a la libertad de Cristo, la libertad del pecado. Recibimos el Espíritu y ya abandonamos el pecado, cosa que con la Torá de Moisés era imposible. No se podía salir del pecado con la Torá de Moisés porque no había nadie que pudiera cumplirla, absolutamente nadie. Todos eran pecadores, como el Señor Jesús se lo declaró a los judíos de Sanedrín. La ley de Moisés declaró la justicia de Dios al hombre pecaminoso y la ley de Cristo nos trae el poder de vivir conforme a esa justicia. La ley de Moisés fue instituida con amenazas de muerte para los desobedientes que la violaran, que la quebrantaran. Pero el Señor Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados, dándole vida eterna a todo aquel que forme parte del verdadero Israel, que son las personas que vuelven a nacer. Juan 3, le dice el Señor Jesús a Nicodemo, le dice: el que no vuelve a nacer no puede ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo se quedó así y dijo: ¿y cómo puede ser eso? ¿Acaso puede un hombre viejo volver a meterse en el vientre de su madre y nacer? Y entonces el Señor Jesús cogió y le dijo: ¿y tú eres maestro de Israel? ¿y no sabes estas cosas? Ahí le declaró que la Torá de Moisés no te hace ni sabio ni siquiera, porque no sabían ni siquiera lo que era eso. Entonces, todo aquel que vuelve a nacer tendrá la vida eterna. ¿Y eso qué significa? Que los que se arrepienten de sus pecados, los que aceptan al Señor Jesús como único Señor y Salvador, y se vuelven a Él verdaderamente y se perfeccionan la santidad en el temor del Señor, porque la iglesia del Señor Jesús es limpia, santa, sin mancha ni arruga, pura e inmaculada. Así que ese es el verdadero pueblo de Dios. Entonces, la ley de Cristo también se conoce como la dispensación de la gracia. Pero la gracia no nos da libertad para pecar, sino que nos da el poder para vivir libres del pecado. Por eso, cuando hay personas que predican de santidad, porque no entregan sus cuerpos como instrumento de iniquidad,
porque han recibido el Espíritu Santo, hay personas por ahí que llaman santurrones. ¡Ay, esos santurrones! ¡Ay, esos santurrones! ¡Ja, ja, ja! Esos santurrones. ¿Por qué dicen eso? Entonces vemos que la gracia del Señor, su sacrificio, nos libra del poder del pecado, nos libra del pecado y nos da a nosotros el poder del Espíritu Santo, el cual hace que aborrezcas el pecado, por supuesto, y que no peques. Lleva un periodo de perfeccionamiento en el cual aborreces por completo el pecado, y no solo eso, sino que oras y le pides al Señor todos los días que quieres más santidad, quieres más santidad, que te limpie el Señor todos los días la mente y el corazón para que no peques ni con el pensamiento. Y eso es lo que hace una oración verdadera de un hijo de Dios. Un hijo de Dios verdaderamente le pide al Señor todos los días que la santidad sea aumentada. Muy bien. Así que la oración, una oración de un cristiano verdadero es cuando le pides todos los días al Señor que te perfeccione, que te aumente la santidad y que te aumente la fe. Eso es la oración verdadera de una persona que es del pueblo de Dios. Esa es la oración verdadera, porque el pueblo de Dios es santo. Está escrito: sé santo porque yo soy santo. Entonces, la ley de Cristo es el cumplimiento del plan perfecto de Dios, formado desde antes de la fundación del mundo para salvar a la humanidad, a todos los que son dignos de alcanzar la vida eterna. La ley de Moisés fue dada a causa de las transgresiones, mientras Dios preparaba el mundo. ¿Para qué? ¿Cuál es el hecho que cambió el mundo? Hay un hecho que cambió el mundo: el sacrificio del Señor Jesús, su predicación y su sacrificio. Ese es el hecho más importante de la historia de la humanidad. Entonces, Dios hace todo perfectamente y de una manera ordenada. El cambio de pactos no fue un cambio de parte de Dios por causa de que hubiera tenido algún error, sino que fue el cumplimiento glorioso de la primera fase y la institución de la fase principal de su plan de salvación. Dios hizo al hombre perfecto y lo puso en el paraíso del Edén. El pecado del hombre entonces corrompió a la raza humana y el mundo en el que vivía. Pero Dios tenía listo un plan para salvarlo. Sin embargo, hasta que este plan se llevara a cabo, fue necesario que el hombre se diera cuenta de ¿qué? De la gravedad de su pecado, de la gravedad del pecado, porque el pecado te separa de Dios. Todas las personas que cometen pecado o que están en pecado están separados de Dios. La única manera de que Dios se vuelva a ellos es si ellos se vuelven a Él. ¿Cómo se tienen que volver? Poniéndose de rodillas y pidiéndole perdón al Padre y apartarse de ese pecado. Porque el arrepentimiento genuino es cuando ya te arrepientes de cometer un pecado y ya no lo vuelves a practicar. Ese es el arrepentimiento genuino, porque el pecado te separa de Dios. Por tanto, la ley ha sido, dice Gálatas 3, versículo 24, dice: la ley ha sido nuestro ayo. Ayo significa maestro, para llevarnos a Cristo. Como el ayo prepara al niño para la madurez por medio de reglas y disciplinas, así las normas estrictas y el castigo severo de la ley prepararon a la humanidad para Cristo y su ley. Entonces, la Biblia hace una distinción clara entre la ley vieja y la nueva. Por ejemplo, la ley de Moisés mandó la pena de muerte para ciertos crímenes, para ciertas cosas como la blasfemia. Los que blasfemaban tenían que morir apedreados. Y la guerra, y había que hacer la guerra contra las naciones pecaminosas. En cambio, la ley de Cristo
nos encarga a amar aún a nuestros enemigos y a hacer bien a los que nos hacen mal. Eso es porque el nuevo pacto le quita al pueblo de Dios las responsabilidades del Estado que le pertenecían bajo el antiguo pacto. También se quitaron los sacrificios y las figuras de la ley, ya que quedan cumplidas en Cristo. Pero en cambio instituye un culto espiritual, dirigido por el Espíritu Santo, de modo que sea en espíritu y en verdad. Reemplaza la ley moral, resumida en los 10 mandamientos, con la ley más alta en Cristo Jesús. Muchos no quieren reconocer este último cambio. Muchos les dicen que los 10 mandamientos no hay que fijarse en ellos, sino que hay que fijarse en las palabras del Señor Jesús, en su doctrina, en su ley, y todavía no pueden comprenderlo porque han sido tan adoctrinados y porque tampoco leen la Biblia, o si la leen, el Nuevo Testamento no lo leen, porque el diablo ciega a las personas. El diablo ciega a las personas para que no se empapen del nuevo pacto. Al diablo le da igual que te lea el antiguo pacto. Al diablo, como si estás todo el día leyendo el Antiguo Testamento, eso le da igual al diablo. Pero si lee el Nuevo Testamento, eso sí que no le gusta. Eso sí que no le gusta al diablo, porque ahí está la ley que está vigente, la ley de Cristo. Y el diablo sabe que si las personas se enfocan en el antiguo pacto, si se ponen a practicar las cosas del antiguo pacto, el diablo sabe que esas personas no van a tener la vida eterna, sino que están en anatema, como vamos a ver ahora después. Algunos no quieren reconocer este cambio, sin embargo Jesús lo afirmó repetidas veces con sus palabras del Sermón del Monte, lo que he leído al principio del en vivo, en el que dice, el Señor Jesús decía en Mateo 5, oísteis que se dijo, pero yo os digo. Ahí es cuando el Señor está perfeccionando la ley, quitando la ley de Moisés y va poniendo la ley de Cristo. Así que más claro no puede ser. Y entonces, ¿por qué hay tanta confusión? Porque los templos de piedra no hacen una distinción clara entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ya que es imposible guardar los dos. Escogen y aceptan solo las partes que a ellos les gustan y rechazan las demás. Por ejemplo, aunque ningún templo de piedra guarda la ley de Moisés, muchos se justifican en su participación en la guerra citando escrituras y ejemplos del Antiguo Testamento. Así rechazan la enseñanza clara de Cristo y los apóstoles dieron de que debemos amar a los enemigos y hacerles bien. Otro error común pervierte la doctrina de la gracia. Muchos al Antiguo Testamento lo llaman la ley, como si fuera la única ley. Y el Nuevo Testamento lo llaman la gracia, como si no hubiera en él nada más que gracia. Esos son los que hemos hablado antes, los que dicen que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Esos son también otros que hay que echarle de comer aparte también. Entonces, algunos reconocen que es necesario tener tanto la ley como la gracia, pero reemplazan la ley de Cristo con la ley de Moisés y así invalidan la gracia. Dice Gálatas 2, versículo 21, dice, si por la ley, si por la Torá fuese la justicia, entonces, ¿para qué murió Cristo? Otros enseñan que ya estamos bajo la ya que estamos bajo la gracia, no necesitamos ninguna ley. Pero ellos no saben que, aunque no estamos bajo la ley de Moisés, los mandatos de Cristo y sus apóstoles son la ley que está vigente. Es la ley de Cristo. Esa es. La gracia es el gran don de Dios para nuestra salvación y el poder del Espíritu para vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Pero en el Nuevo Testamento encontramos tanto la ley de Cristo como su gracia. La gracia es el gran don de Dios para nuestra salvación
y el poder del Espíritu para vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Pero en el Nuevo Testamento encontramos tanto la ley de Cristo como su gracia. El apóstol Pablo dijo que él no estaba sin ley de Dios, sino que estaba bajo la ley de Cristo, como lo dice 1 Corintios 9, a partir del versículo 21. De igual manera, los templos de piedra aceptan el divorcio y las segundas nupcias, los instrumentos musicales y otras formas de adoración sensual, bailes, bailarines, etc., y la participación del gobierno. Todo eso lo hacen basándose en el Antiguo Testamento, el cual Dios ha declarado terminado. Porque ya sabemos que el Señor Jesús dijo, en la ley de Cristo, el Señor Jesús declara, y el apóstol Pablo también, que solamente te puedes divorciar por causa de inmoralidad sexual y fornicación. Eso es la única manera en la que te puedes casar. Y que si te separas, ya no te puedes volver a casar. A no ser que muera la persona con la que estabas casada. Entonces, sí, te puedes casar. Pero si te divorcias, ya no te puedes casar. Porque si no, el Señor Jesús y el apóstol Pablo dice que están en adulterio. ¿Cómo hagan eso? Y eso es un pecado que va al lago de fuego y azufre. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra del Señor. Entonces, los hijos de Dios tenemos que confesar el Nuevo Testamento, porque esa es la ley de Cristo que está vigente. Entonces vamos a ver estos versículos que dice Hebreos 7, a partir del versículo 18 dice, mientras que está explicando que el sacerdocio levítico había sido abolido y que ahora nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesucristo, porque Él también es el sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. Eso está en el libro de Hebreos. Entonces dice, en Hebreos 7, versículo 18, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior. La ley de Moisés queda abrogada. ¿A causa de qué? De lo que el apóstol Pablo decía, que no podía perfeccionar a nadie. A causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la Torá. Nada perfeccionó la Torá y de la introducción de una mejor esperanza. Así que ya te lo dice aquí, la Biblia te lo dice, no es lo que diga yo, no es lo que digan los judaizantes, es lo que dice la Biblia. La Torá no perfeccionó nada y queda abrogada. Porque ahora tenemos el sumo sacerdote por el orden de Melquisedec, que también es el Señor Jesús. El Señor Jesús es todo, es el Todopoderoso. En Gálatas 3, a partir del versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. No estamos bajo la Torá de Moisés. Romanos 3, que el libro de Romanos, yo creo que los judaizantes ni se han leído ni el libro de Romanos, ni se han leído el libro de Hebreos, ni se han leído Hechos de los Apóstoles, ni se han leído Gálatas. Yo creo que los judaizantes no se leen el Nuevo Testamento, porque si se han leído el Nuevo Testamento y siguen diciendo o intentando practicar o justificarse por la Torá de Moisés, entonces eso ya es un problema ya demasiado profundo mental. Entonces dice Romanos 3, versículo 28, dice, concluimos, dice el apóstol Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la Torá. Torá fuera. La Torá no sirve para nada. La Torá de Moisés ahora no sirve para nada. Luego, en el capítulo 7 de la misma epístola a los romanos, dice, pero ahora estamos libres de la Torá, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo
que así servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El apóstol Pablo te lo está diciendo, que ya no estamos bajo la Torá, somos libres de la Torá, porque ahora estamos bajo un nuevo régimen ¿de quién? Del Espíritu Santo, que es lo que verdaderamente te hace que cumplas la voluntad del Señor. Vamos a ver. Dice Gálatas 3, en el versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirvió la Torá? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Qué simiente está hablando? La simiente de Cristo, los cuales son engendrados por medio del Espíritu. Del Espíritu. Ya veo por aquí que hay por aquí un judaizante o por ahí que está dando ganas de su ignominia. Es normal. Es normal. Es normal que escuchen estoy leyendo la Biblia. Es normal que escuchen y que sigan en anatema. Porque ciertamente lo están. Como lo dice la Biblia, ¿no? Luego dice, en Romanos 6, versículo 14, dice: el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la Torá. Ya no estáis bajo la Torá. Ya el pecado no se va a enseñorear, sino que ahora estáis bajo la gracia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es lo que permite que el pecado ya no se enseñoree de ti. Luego Gálatas 5, versículo 4, dice, a los que le estaba hablando, a los que se habían desligado de Cristo volviéndose a la Torá. Dice: de Cristo os desligasteis, los que por la Torá os justificáis, de la gracia habéis caído. Así que si no, la gente que está intentando justificarse por la Torá que fue abolida de Moisés, no están bajo la gracia del Señor, es decir, no han recibido el Espíritu Santo y por supuesto no han vuelto a nacer y por supuesto no van a poder ser salvos porque el pecado se enseñorea de esas personas. Ellos se enseñorean. Ya hemos visto que los judaizantes levantan falsos testimonios, mienten, no tienen discernimiento, porque el discernimiento bíblico es una característica que te da el Espíritu Santo. Y esas personas no tienen ninguna clase de discernimiento. Y entonces ahora vamos a ver lo que pasa con las personas que se justifican por la Torá. Y vamos a ver lo que dice la Biblia, no lo que diga yo. Lo que diga yo no importa. Entonces nos vamos a ir al libro de Gálatas. Aquí está, la carta a las Gálatas, y nos vamos a ir al capítulo 3. Nos vamos a ir al capítulo 3. Y dice, le está escribiendo Pablo, le está escribiendo a los Gálatas, los cuales habían recibido al Señor, habían creído en el Señor, pero se estaban volviendo a la Torá. Se estaban volviendo a la Torá. Entonces el apóstol Pablo le escribe la carta a los Gálatas, que se habían, de repente, habían empezado a creer en el Señor, pero los judíos empezaron a engañarlos y a decirles que tenían que guardar la Torá, y entonces por eso Pablo le escribe esta carta. Y en el capítulo 3 dice: ¡oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos fue presentada la figura de Jesucristo crucificado? Solamente quiero saber esto de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la Torá o por la fe que habéis oído? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora termináis en la carne? ¿Tantas cosas experimentasteis en vano? Sí que sería en vano, pues el que os da el Espíritu y obra milagros en vosotros, ¿por qué lo hace? ¿Por las obras de la Torá o por la fe que habéis oído? Ahí se estaba refiriendo a los apóstoles que hacían milagros. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: ¿quién hace los milagros?
¿Los que practican la Torá o los que dan el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos y del bautismo? Ya vemos que los apóstoles daban el Espíritu Santo y también obraban milagros. Entonces dice, ¿por quién lo hace? ¿Por las obras de la ley o por la fe en Cristo Jesús? Luego dice, como está escrito, Abraham creyó a Dios y le fue imputado justicia. Conoced pues que los que viven de fe, estos son hijos de Abraham, previendo la Escritura que por la fe justificaría Dios a los gentiles. Anunció con anterioridad a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. De suerte que los que viven de la fe son bendecidos con el fiel Abraham. Mas cuanto desean vivir por las obras de la Torá, están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo el que no persevera en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para cumplirlas, y que ninguno se justifica por la Torá ante Dios. Es manifiesto, porque el justo vivirá por la fe. Pero la Torá no procede de la fe, sino el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la Torá. Tú fíjate lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la Torá, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito en Deuteronomio 21, maldito el que está colgado en el madero. Para que la bendición de Abraham hecha en Cristo Jesús se extendiese a todas las naciones, a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu por la fe. Así que no lo digo yo, que luego hay por ahí algunas personas que tienen el espíritu del anticristo, que van diciendo por ahí de que yo maldigo a la iglesia de Cristo. Todos los que se justifican, todos los que dicen que la Torá de Moisés no está abolida y se quieren justificar de ella, están bajo maldición. ¿Comprendes? Están bajo maldición. No lo decimos nosotros, lo dice la Biblia, porque la Torá no justifica absolutamente a nadie. La Torá de Moisés no justifica a nadie, y ya lo acabamos de leer. El que se justifique, el que intente decir yo sigo la Torá de Moisés, esa persona está bajo anatema, bajo maldición. Lo dice. ¿Y por qué está bajo maldición? Porque todas las personas que no vuelven a nacer están en condenación si mueren. Una persona que no ha vuelto a nacer, le da un paro cardíaco, un accidente de coche, lo que sea, esa persona va al lago de fuego y azufre, porque la única forma de escapar de ese lugar de tormento eterno es que tienes que volver a nacer. Para eso el Señor Jesucristo se sacrificó, para que todo aquel que crea en Él, y creer es obedecer su palabra, no decir, yo creo en Jesús, como hay muchos por ahí que dicen que creen en Jesús y están muertos en delito y pecado. Creer en el Señor es obedecer su palabra, empaparte de ella y perfeccionar la santidad en el temor del Señor. Eso es creer en el Señor. Así que la única manera para librarse de ahí, del lago de fuego, es que tienes que volver a nacer, Así que la Torá de Moisés ya lo hemos leído, ya lo hemos visto hoy. Hay gente que no han estado al principio del en vivo y que estaban haciendo las preguntas de en qué contexto estaba Mateo 5 a partir del versículo 17. Cuando termine el en vivo, los ponéis al principio y ahí está el contexto. Lo he explicado de una manera que hasta un niño lo puede entender, porque ciertamente la palabra del Señor no hay que hacer ni hermenéutica, no hay que hacer exégesis, no hay que hacer nada. Lo único que hay que hacer es tener un corazón dispuesto al Señor y volverse al Señor verdaderamente, porque ¿qué dice la palabra? Que hasta el día de hoy, ¿qué dice la palabra? Que hasta el día de hoy la gente que lee la Torá de Moisés, la gente que lee la Torá de Moisés dice que tienen un velo en el corazón. Tienen un velo en el corazón. Tienen el entendimiento embotado. Así lo dice el apóstol.
Los que leen la Torá de Moisés tienen un velo en su corazón, pero ese velo se quitará si se convierte verdaderamente al Señor. Así que cuando uno se convierte verdaderamente al Señor, recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo y entonces ya está bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo, cuando uno tiene el Espíritu te atrae hacia el Señor Jesús, te atrae. Y el Señor Jesús ya está siempre contigo, conectado por medio del Consolador, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios mismo, que se lo da a todos sus hijos. Así que ha quedado completamente claro. El que quiera refutar lo que acabo de decir, pues ya sabe que tiene que escribirse una Biblia para él mismo, tiene que cortar, tiene que arrancar el Nuevo Testamento entero, lo tiene que arrancar. Iba a decir romano, hebreo, pero tiene que arrancar. El que me quiera refutar tiene que coger la Biblia, arrancarle el Nuevo Testamento y quedarse con el Antiguo, porque esa es la única manera. Esa es la única manera. Otra vez lo digo, y está completamente demostrado: la Torá de Moisés está abolida. La Torá de Moisés está abolida. El que no quiera, ya sabe que coja su Biblia, la rompa y se quede con el antiguo pacto. Pero ya sabe que el que se intente justificar, el que quiera seguir la Torá, está bajo maldición, porque no ha vuelto a nacer. Y como no ha vuelto a nacer, no puede ver el reino de Dios. Así que mañana, si Dios quiere, vamos a hablar. Bueno, hermana Gabriela, has llegado al final de la explicación, pero luego lo puedes ver diferido. Que este tema te va a gustar, hermana. Está relacionado con mucha gente que engañó a mucha gente haciéndole creer que la Torá de Moisés no estaba abolida. Pero acabamos de terminar. Así que lo que está vigente es la ley de Cristo. Punto. La Torá de Moisés está abolida. Por eso en la transfiguración, apareció Moisés y Elías, y el Señor que dijo: este es mi hijo amado, a él oíd, a él, Moisés fuera, los profetas fuera. Porque también dice el Evangelio de Lucas, dice: porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. Y desde entonces el reino de Dios sufre violencia. Así que la ley y los profetas, las cosas que profetizaron los profetas, son hasta Juan. Ahí entra el que es el profeta máximo, que es el que su palabra no pasará. Su palabra no pasará, porque eres el espíritu de la profecía, como dice el libro de Apocalipsis. Así que el profeta es el Señor Jesús. El Señor Jesús es todo. El sumo sacerdote por el orden de Melquisedec, es Dios manifestado en carne, es el Hijo de Dios, es el Salvador, es el Cordero de Dios, es el León de la tribu de Judá, es el Todopoderoso. Así que ese es el que lo que él dijo y sus apóstoles, eso es lo que está vigente. El resto tuvo su vigencia en su momento. En su momento tuvo vigencia, ahora no. Ahora es la ley de Cristo la que está vigente. Así que mañana, si Dios quiere, vamos a hablar del sábado. Porque ahí también hay muchísima gente que está súper engañada con ese tema, y se piensan que llega el sábado y cogen el móvil y dicen Shabbat Shalom, y se piensan que están guardando el sábado. Se piensan que están guardando el sábado y que están cumpliendo la voluntad de Dios. Mañana, si Dios quiere, que es sábado, lo vamos a ver, pero eso será mañana. Ahora vamos a pasar a, después de haber dejado claro que la Torá de Moisés está abolida, no sirve ya, solamente sirve para leerla, para saber las cosas que se practicaban en aquel tiempo. Punto. Ya no sirve para nada más. Lo que sirve es la ley de Cristo. Así que, habiendo refutado completamente a todos esos falsos maestros que van por ahí, estudia Torá, soy maestro de Torá, tú lo que eres un maestro de la ignominia, así de claro, eso es lo que eres. Los judaizantes son maestros de la ignominia, los maestros de la Torá son maestros de la ignominia.